Era, no me permite encender la cámara. Bueno, para nosotros de todas formas es un gusto que estés acá. No, pensé que lo podías hacer tú técnicamente, porque es algo que no me da acceso. No, señora. Bueno. Esperamos unos minutos. Tú me dirás a los registrados. No, esperamos unos minutos a ver si puedes encender la cámara o arrancamos la actividad en este momento para respetar pues los 5 minuticos de compás de espera. Es que no es un problema técnico, ya. ¡Eso! Es un asunto de un permiso, de una autorización ahí que no me aparecía. Perfecto. Qué pena con los inconvenientes técnicos. Este tipo de experiencia que estamos teniendo nos está pues mostrando estas cotidianidades, así es que ya nadie se alarma. Perfecto, pues muy complacida del evento que tenemos el día de hoy. Quiero empezar por agradecer al egresado Julián Gañán. El doctor Julián Gañán es egresado de nuestro programa y fue quien inicialmente hizo el contacto para que tuviésemos acceso a una serie de posibilidades de trabajo conjunto en algunos temas de mucho interés para la universidad y obviamente para toda la comunidad académica, una aulista con la Escuela Superior de Guerra. Así pues, hoy tenemos la primera de esas conferencias y por eso estamos llenos de alegría por poder compartir con nuestra comunidad académica, no solo regional, sino también la nacional, que nos empieza a acompañar cada vez con más fuerza y poderles presentar esta conferencia de hoy, Ciberdefensa, una mirada al contexto colombiano. Les quiero recordar además que la Facultad de Derecho de UNAULA y la Facultad de Ingenierías de UNAULA venimos trabajando hace ya 2 años en una serie de eventos, tanto charlas, conferencias como congresos internacionales sobre ciberseguridad y ciberdelito, pues tenemos una apuesta de empezar a convertirnos en un referente clave en el contexto regional en estas temáticas. Así es que enhorabuena por esta conferencia que viene precisamente a incorporarse a esta apuesta de las facultades de la universidad. Hoy nos acompaña el doctor Gabriel Andrés Jiménez Almeida, con quien tuve la oportunidad de compartir hace algunos instantes unas pequeñas palabras. Él es internacionalista de la Universidad del Rosario, es magíster en seguridad y defensa nacionales, es asesor para la construcción de la política pública con enfoque diferencial y prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual en jóvenes y adolescentes de la Consejería Presidencial para las Juventudes, Colombia Joven, y es además columnista en quienique.com. Además de ello, ha trabajado con el Senado de la República, con la Escuela Superior de Guerra, en diferentes proyectos y procesos, y en el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, que está adscrito al Ministerio de Defensa, donde ejerció como asesor lógico de la Mesa Técnica del Grupo de Trabajo para la Reforma Estructural. Así pues, insisto, hoy tenemos a un súper experto. La juventud es una vez más muestra de que se están construyendo saberes y cambios trascendentales. Así es que qué bueno tener esta voz autorizada, pero esta voz joven también que se puede convertir en un modelo, ¿cierto? Y en una inspiración para nuestros y nuestras estudiantes. Doctor, sin quitarle más tiempo, bienvenido a nuestra UNAULA. No sé si Patricia quiere dar algunas indicaciones o recomendaciones generales frente al uso de la plataforma, pero al doctor Gabriel, antes de apagar mi cámara y micrófono, pues le quiero manifestar nuevamente mi agradecimiento y en verdad espero que se sienta acogido en esta, la Casa de Estudios de Latinoamérica, y que sea solo la primera de muchas oportunidades que tengamos de compartir conocimientos y de construir saberes de manera colectiva. Bienvenidos todos y todas. Decana, muchas gracias por sus palabras. Qué alegría verla, qué alegría escucharla y por supuesto qué alegría estar compartiendo con este expositor. Bueno, queremos darle los agradecimientos a nuestro expositor, a los asistentes por sumarse a estos espacios académicos. Queremos contarles que en este momento estamos siendo grabados por efectos de nuestra acreditación institucional. Las preguntas
que se van a realizar frente al tema, invitamos a que se hagan a través de nuestra plataforma en el chat. Cuando termine la sesión, nuestro expositor pasará a dar respuesta a ellas. Y ahora sí, profe, no le queremos quitar más tiempo con su presentación. Muchas gracias. Bienvenido. Acá le estamos haciendo un acompañamiento y voy a dejar de compartir la pantalla para que usted pueda entrar con su presentación. Muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias, decana, por esa magnífica presentación. Yo creo que de entrada ya me siento muy en casa. Entonces, pues sentirle que estoy demasiado agradecido, digamos, por el espacio y tenerlos aquí presentes en esta charla que, como usted bien lo decía, es muy importante y que ha venido para quedarse, y es algo que estamos tomando como referencia no solo al ámbito nacional, sino al ámbito regional e internacional. El alcance hoy en día de la ciberseguridad y la ciberdefensa es un ámbito que que nos compete a cada uno de nosotros y que sigue construyéndose, sigue generando esos procesos de toma de decisión en cuanto a los procesos que tenemos que generar tanto en la prevención como en la acción. Entonces, para mí es un placer estar aquí hablando sobre estos temas, algo que es bastante novedoso para algunos, para otros no tanto. De pronto, esa experiencia que ustedes han tenido también estos 2 años, que los ha puesto en esta escena o en esta nueva agenda que es la del ciberseguridad, pues tendrá un poco más de créditos, pero a esas otras personas que nos pueden estar escuchando y que de pronto no saben sobre estos temas o desconocen un poco, pues espero que el propósito de esta capacitación, de esta charla, de este diálogo que vamos a tener, pues esté guiado hacia eso, hacia que conozcamos un poco más sobre estos nuevos aspectos que salen y sobre estos nuevos desafíos que nos atañen a nosotros como parte del Estado, que es el Estado colombiano en este caso. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla, denme un segundito. Listo. Yo creo que ahí se ve perfecto, ¿verdad, Patricia? ¿Ya estamos bien ahí? Sí, profe, ahí lo estamos Listo. viendo bien. Ya. Excelente, bien. Como bien lo nombraban anteriormente, el título de esta charla es Ciberseguridad, una mirada al contexto colombiano. Vamos a ver varios conceptos y varias variables a lo largo de la presentación, muchos de ellos relacionados también con ese concepto que utilizamos hoy en día, que es la seguridad digital, debido también a los procesos y a la política pública que se ha desarrollado durante los últimos años en el caso colombiano. También tendremos un poco guiado esta ciberseguridad en un contexto de fuerzas militares, en un contexto de seguridad y defensa, pero que atañe también a términos de la seguridad privada y a términos incluso de jurisprudencia o del derecho como tal, que también hace parte de esa gran sombrilla, digamos, de la regulación que existe a nivel internacional y que nos compete también a nosotros por ser parte de esos protocolos y de esos convenios que hemos firmado y que algunos de ellos hemos ratificado y otros de ellos que seguimos a la espera de ello. Entonces, esta presentación va a estar guiada y orientada bajo 3 conceptos fundamentalmente que vamos a encontrar también, digamos, en la presentación. Uno de ellos, como ustedes bien lo ven acá, es la ciberseguridad. El segundo de ellos es la ciberdefensa y el tercero es el ciberespacio. Y con el ciberespacio vamos a empezar esta gran presentación. Fíjense que estos 3 conceptos están los 3 muy bien relacionados y cada uno de ellos son variables dependientes de esa gran ciberseguridad. Porque uno tiene que empezar entendiendo que para hablar de ciberseguridad y de ciberdefensa, tiene que empezar hablando del ciberespacio, como esa dinámica o ese nuevo escenario donde se desarrollan tanto los conflictos, pero que también los vemos a través de las nuevas economías digitales, nuevas plataformas digitales y de la nueva forma de interactuar que nos ha traído toda la época de la globalización. Incluso se habla de la hiperglobalización, ya que estamos cada vez más conectados y la información y los datos que se recogen en este nuevo espacio son mucho más rápidos que anteriormente se concebía. Entonces, fíjense que esa transformación del espacio y del escenario donde estamos en una constante interacción entre aspectos sociales, económicos, culturales, incluso religiosos, pues siempre van a estar conectados y la información será mucho más accesible y una información, así como es mucho más accesible, pues será un poco más refutada o reevaluada o transformada. Y ese espacio es el que estamos nosotros viviendo hoy en día. Hoy en día ya las relaciones sociales
que siguen manteniendo un aspecto muy importante, digamos, dentro de la construcción del Estado, dentro de la consolidación del Estado, pues tenemos también un nuevo espacio que es el ciberespacio, es por donde tenemos esa gran dinámica de interactuar con las personas. Incluso fíjense que esta charla la estamos haciendo de forma virtual y estamos interactuando a través de un computador, de un laptop, de una tablet, de un celular, y eso también nos da a entender de que la transformación de las relaciones sociales están dadas a que se den a través del ciberespacio. Y muy allegado a esa transformación del escenario también está el ámbito de la inteligencia artificial, de la revolución molecular, y eso también nos permite de alguna forma entender de que este espacio llegó para quedarse y tenemos que convivir con él y tratar de llevarlo lo mejor posible en términos de la prevención de lo que puede pasar a través de este ciberespacio. Así como en los demás espacios donde nos hemos desarrollado, sea un espacio geográfico, un espacio social totalmente tangible, y tenemos problemas y tenemos conflictos, pues a través del ciberespacio también tenemos las mismas dinámicas y los mismos delitos que pueden ser un poco más permisibles, un poco más accesibles para la delincuencia común, para los grupos armados organizados, para los grupos delincuenciales, debido a que nos falta un poco ahondar un poco más sobre la regulación que está pasando a través de este ciberespacio. Entonces, como les estaba hablando yo, el término de la definición conceptual traído desde las investigaciones académicas que se han llevado a cabo a nivel pues, tanto regional como internacional, pues nos da a entender que esa dimensión del espacio está dada por una evolución dentro de los escenarios o los niveles de la guerra. Y esos niveles de la guerra, esto como yo les decía, tiene un enfoque muy de términos militares, pero también que se extrapola a todo lo que tiene que ver con el ámbito social. Pues fíjense que esa evolución de la guerra, esa evolución del enemigo, esa mutación de los métodos y de la metodología en la cual se desarrollan los conflictos, pues nos termina a nosotros involucrando a que hoy día el ciberespacio es utilizado como ese gran escenario para generar dinámicas criminales que ponen en inestabilidad o en fragmentación todo lo que tiene que ver con la parte institucional de los estados, como la parte casi que territorial o nacional del estado como tal. En esencia, ese estado puede estar en quiebre a través de este nuevo espacio como es el ciberespacio. Hay otra definición conceptual sobre la ciberseguridad, y acá entramos a abordar un poco más en términos de qué es la ciberseguridad y por qué estamos hablando hoy en día de la ciberseguridad, y eso se da a razón de varias circunstancias que han pasado hoy día. Fíjense que anteriormente con la revolución, con la globalización, la revolución tecnológica y la información y la globalización que llegó para quedarse, como les venía diciendo, bajo este nuevo escenario nos puso en un escenario donde la tecnología, las plataformas digitales y toda la parte de la conectividad nos ha regalado una nueva forma de cómo interactuar con las otras personas en todos los diferentes ámbitos que uno se puede imaginar. Pero ¿por qué hablar de la ciberseguridad? Precisamente porque somos vulnerables por esa gran conectividad que estamos teniendo. Esa información masiva que encontramos en la web, esa información masiva que encontramos en las diferentes aplicaciones, pues de alguna otra forma pone en vulnerabilidad nuestros derechos y sobre todo nuestra información personal, nuestra privacidad, y eso también es un punto importantísimo que sepamos porque, como dice por ahí, nos están vigilando 24/7 y es totalmente cierto. Entonces ese concepto de la ciberseguridad se da a raíz de que existen la capacidad de vulnerabilidad dentro de este ciberespacio y necesitamos de alguna otra forma generar esa seguridad a través del ciberespacio para prevenir pues, cualquier fuga de información, robo de información, de que incluso en términos ya estatales, porque incluso deberíamos pensarlo así, en términos estatales, que seamos vulnerables a un ataque al Estado, sea a través de las redes de comunicación, sea a través de paralizar todo lo que tiene que ver con una refinería, por ejemplo, o puede incluso ser paralizar todo el tema de un hospital, por ejemplo, también se me viene aquí un ejemplo claro que es todo el tema de paralizar las instituciones, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, y al paralizar todas las comunicaciones internas o externas de un Estado, pues literalmente estamos en nada, estamos totalmente desconectados, y si estamos desconectados nosotros, que un día sin celular nos sentimos súper perdidos, pues entonces imagínense cómo es en un ámbito mucho más grande como es el ámbito estatal. La ciberseguridad se constata entonces a través de un ámbito totalmente estatocéntrico de blindar al Estado en esta dinámica que se están presentando, pero también se dan como en un nivel de análisis individual.
Y ese nivel de análisis individual es cuando nosotros tenemos que protegernos de lo que pasa a través de estos laptops, de estas plataformas digitales y a través de la web, para prevenir toda clase de vulneración de nuestros derechos. Entonces, a raíz de esos problemas comienza a surgir el concepto de la ciberseguridad y se da, como yo les decía, en un ámbito mucho más amplio, que es el ámbito estatal, cuando los estados desarrollados en esa lucha que aún habíamos pensado que se había terminado, que era con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, y que ya esa parte de la Guerra Fría estaba totalmente obsoleta, pues fíjense que hoy en día seguimos teniendo esos actores principales dentro de este nuevo ciberespacio, actuando día y noche por robar información, por generar ataques cibernéticos o de ciberdelitos, y eso también nos genera como esa iniciativa de decir como, hey, hay que parar estas iniciativas y hay que buscar la protección del Estado. Eso por el ámbito de la ciberseguridad, y así comenzó a posicionarse el tema de la ciberseguridad. Ahora, como ya tenemos el concepto de la ciberseguridad, es importante resaltar también que existe la ciberdefensa. Por eso ustedes hoy día ven que el desarrollo de los ejércitos regulares de los estados están destinados a ser uniformados, soldados, militares, profesionales detrás de un computador. Podemos tener infraestructura crítica, salones llenos de militares sentados detrás de un computador, porque es la nueva herramienta por la cual se hacen hechos que pueden vulnerar o fragmentar o generar inestabilidad dentro del Estado. Entonces, esa ciberdefensa es una herramienta, una acción, es esa capacidad que tiene tanto el Estado como incluso en el ámbito individual de los seres humanos, de poder defenderse ante un ciberataque o un ciberdelito o un cibercrimen que puede incluso generarse a través de este ciberespacio, de este nuevo espacio que estamos hablando. Entonces, ese desarrollo también se da en términos de la ciberseguridad. Si ya sabemos que tenemos que buscar las garantías de protegernos, pues tenemos que buscar las garantías de prevenirlo y anticiparlo. ¿Y cómo vamos a anticiparlo y cómo vamos a prevenirlo? Pues a través de la evolución y la transformación del concepto de la ciberseguridad a la ciberdefensa. Como yo les decía, esos nuevos militares que están detrás de estos computadores en infraestructuras críticas, digamos, en instituciones como tal, en organizaciones tanto centralizadas como descentralizadas, pues son esas personas que van a estar encargadas de prevenir y anticipar y mitigar todos esos ciberataques y ciberdelitos que se pueden presentar a través del ciberespacio. Y eso es algo muy importante, porque como yo les decía, un ataque a través del ciberespacio puede colocar en jaque lo que es el desarrollo de un Estado. Entonces tenemos que tener como muy los ojos atentos, sobre todo a lo que está pasando, a las dinámicas que se están presentando y a los vacíos jurídicos, legales y en derecho que se pueden presentar, porque esto es reciente, de alguna u otra forma, no lleva más de 10 años, y así como es reciente, pues hasta ahora estamos generando dinámicas para protegernos a nivel interno, del derecho interno de los estados, pero también a través del derecho internacional público, a través de los convenios, de los tratados y de los protocolos que se pueden adicionar, los cuales veremos más adelante, los cuales nos acobija a nosotros como Estado colombiano, pero que tenemos que seguir haciendo referencia a que tenemos que buscar la forma, la metodología o el método de anticiparnos y prevenirnos hacia estos ataques que se están presentando con mayor frecuencia hoy en día. Entonces, hablando puntualmente de la ciberseguridad, fíjense que dentro de los aspectos típicos que se pueden presentar dentro de la ciberseguridad son ataques como el phishing. El phishing es un ataque que se da a través del ciberespacio, que como ustedes los pueden estar acá viendo, pues lo que busca la víctima vulnerando su confianza y quitándole y robándole información tanto de sus cuentas bancarias como de accesos a portales, como accesos restringidos, y ese phishing que se presenta, es uno de los que se presenta con mayor claridad en el contexto internacional, y en América Latina también es uno de los que más se presenta, pues es el que más visible es, pero más engañoso trae para nosotros todo un reto como tal, tratar de contrarrestarlo. Como ven aquí en la imagen, esos phishing están siempre como encapsulados en mensajes de bancos, y es donde uno, pues la mayoría, digamos, de las personas y de los ciudadanos terminan cayendo en esta trampa y terminando por revelar sus datos e información. Curiosamente, todo lo que pasaba en el comité demócrata o en la comisión demócrata de los Estados Unidos, cuando robaron información fue a través de un ciberataque que era típico de un phishing, y se robaron toda la información porque
Ellos revisaron, dijeron, no, eso parece real, entonces sí, tienes que hacer clic aquí, dar tus datos para generar el acceso a la información, sobre todo a la tesorería del partido, y pudieron robarse más de 20.000 folios donde tuvieron que literalmente salir a respaldar que cada uno de lo que estaba ahí, incluso todo eso que fue en contra de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales pasadas, pues salió de un ataque cibernético como lo fue el phishing, y se robaron un montón de información que fue sacada poco a poco, y por eso fue todo este entramaje, digamos, en política. Y eso también es utilizado no solamente para robo de información de términos económicos, sino para alterar una elección presidencial, incluso para cambiar las dinámicas políticas de un Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos phishing porque son totalmente un peligro, incluso una amenaza para el Estado y para la seguridad nacional. Otro de esos tipos de amenazas a la ciberseguridad es el malware, que ustedes de pronto lo han visto. Ese malware son esos virus o esos spyware. Malware es casi que la misma condición que busca a través ya, digámoslo, de páginas web totalmente sofisticadas, que pueden ser incluso espejos o copias de otras, donde te redireccionan a través de aplicaciones hacia ellas, pues buscan robarte toda tu información e incluso manejar tu computador. Este es el ejemplo claro, un poco dado como por Black Mirror, porque yo lo traigo de esta forma, pero que esa camarita que tenemos cada uno en nuestros computadores, en nuestros celulares, incluso pueden estar llenas de un virus como es el malware, incluso nos pueden estar vigilando. Y esa vigilancia está 24/7, está en total constante, digamos, transformación, nos están vigilando y pueden hacer con nosotros literalmente lo que quiera. Por eso a veces se presenta el cibersecuestro y el ciberextorsión. Así no lo veamos tan claro, pero sí se presenta y es claro ejemplo de lo que está pasando y lo que está sucediendo en el ciberespacio, que no podemos ver a diario, pero que realmente suceden y pasan. Este es otro gran tipo, digamos, de ejemplos que les traigo aquí para generar esa protección en ciberseguridad. Este otro, que es uno de los más fuertes que existe, es el ransomware. Y el ransomware, pues ya es un programa de software súper avanzado, súper programado. Yo incluso he escuchado ahorita a la decana hablar en los términos de la Facultad de Ingeniería. Muchos de ustedes también conocen, digamos, que son netamente funcionales para las organizaciones criminales que hoy en día han dejado, digámoslo así, de un lado las acciones netamente físicas o el hecho de generar terrorismo físico violento o ese terrorismo urbano que todavía se presenta, pero que han dejado de hacerlo porque han entendido muy bien y se han adaptado muy bien a las nuevas iniciativas que trae el ciberespacio y las posibilidades abiertas que tienen para actuar a través de estos nuevos espacios, estas nuevas metodologías, estas nuevas herramientas de generar criminalidad y generar alguna afectación o daño, tanto a nivel personal como a nivel de una institución. Estos ransomware, como les decía, son programaciones, como ustedes ven aquí, es como uno de esos más o menos ejemplos muy antiguo, pero que literalmente se presenta y que hoy en día se esconden muy bien. Y es que están tan sofisticados y tan avanzados que ni siquiera son percibidos, no los percibimos, no lo sabemos. Podemos estar entrando a revisar una columna de opinión, podemos estar revisando lo que es un portal web y al cliquear una cierta página o una cierta sección o una cierta pestaña, estamos casi que entrando a un espacio de infección a través del ransomware en el cual pueden estar principalmente robando tu información o segundo, extorsionándote a través de la posibilidad de generar una extorsión a través de las informaciones que tú puedes tener en términos bancarios o en términos materiales o lo que tú literalmente guardes en tu computador. Entonces es otro de los que más suena y los que más son peligrosos y esto hay ejemplos que vamos a ver a continuación. El data break es otro de los incidentes que se presenta también en ciberseguridad y estos data break es una curiosidad muy interesante porque estos están destinados sobre todo al ámbito financiero, a todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores y que busca como tal es ese robo de la información como siempre es como el target de lo que tiene la ciberseguridad, el ciberdelito y el cibercrimen, y es que el target como tal es ese robo de información para dañar cuentas bancarias de grandes multinacionales o incluso de empresas medianas o empresas grandes, incluso uno podría hablarse de las pymes y esas pequeñas empresas que se dan en el contexto nacional colombiano. Entonces, estos data break que se pasan también de una forma tanto a través física, porque pueden estar dentro de una USB, dentro de una conexión de un aparato que mantenga un Bluetooth y que también se esconden muy bien
para generar ese daño, esa afectación. Los daños y los costos que se dan a través de este data break son gigantes. Hay un ejemplo muy claro y es lo que pasó en un ataque al casino de Las Vegas. De pronto ustedes lo conocen o lo han escuchado, ese ataque del casino de Las Vegas donde literalmente paralizaron a todo un casino, todas sus máquinas como por 24 horas y no saben el daño inmenso y los costos que generaron volver a generar todo un sistema para que estas volvieran a funcionar y todas las pérdidas que tuvieron a través de un ataque como es el data break. Entonces, fíjense que seguimos generando afectación y daños y esa afectación de ese casino y ese daño se dio a través de una mala o un mal discurso en contra de un Estado muy susceptible a presentar como su posición política como lo es Irán. Entonces, fíjense que los iraníes hicieron muy bien en generar este ataque porque literalmente bloquearon un casino en los Estados Unidos generando pérdidas millonarias a un multimillonario norteamericano a través de una declaración, casi que no era una declaración política, pero fue una declaración de un multimillonario norteamericano hablando mal de el Estado iraní. Entonces, fíjense que estos data breaks pueden alterar cualquier circunstancia en cualquier parte del mundo y no hay necesidad de movilizar las capacidades militares como uno pensaría para generar daño o afectación de un Estado a otro Estado. Esto se hace a través de un computador al otro lado del mundo y que genera daños o afectaciones mucho más grandes como si tuviéramos una energía nuclear. Entonces, fíjense que es muy importante y es algo muy sensible que se maneja hoy día. Estos son los ejemplos entonces a los que entramos a analizar aquí y otros que voy a dejar como muy en términos generales porque, digamos, por tiempo no los voy a entrar a analizar como tal. Este primero, esperemos que cambie, no sé si ya cambió. Este primer ejemplo, ahí está. Este primer ejemplo es el de Jonathan James en los Estados Unidos en 1999, un joven como nosotros que estaba detrás de su computadora y a través de un ransomware robó más de 3.000 datos confidenciales entre correos electrónicos, usuarios y contraseñas de la NASA. Entonces, fíjense cómo vulneró este chico a través de su computadora en 1999, el cual no creo que tenía por lo alrededor de los 25 o 26 años, toda la información de la NASA, cuando uno pensaba que la NASA y que los Estados Unidos, incluso que estaba muy vigilada por el Pentágono o por todo el Departamento de Defensa, pues era casi que impenetrable y poco vulnerable, incluso cuando era un joven detrás de su computadora lanzando programación o lenguaje de programación para generar todo este daño de afectación. Terminó robándose esto, no pasó nada, lo capturaron, tuvo como todo el proceso de responder hasta las autoridades, pero fíjense que desde aquí ya se vislumbraba todo un proceso de decir, oiga, somos vulnerables y esto es como esa gran revolución tecnológica de la información y de las plataformas digitales donde se puede generar afectaciones y daños a la infraestructura crítica de forma casi que inmediata y que con estos datos de información o uno los vende o uno puede generar cualquier proceso de extorsión o de cibersecuestro y es muy sensible. Entonces, desde aquí ya empezábamos a mirar todo esto que estaba presentándose en ese ciberespacio y sobre todo en un estado hegemón o potencia como los Estados Unidos de América. Aquí ya pasamos a otro ejemplo un poco más reciente, en el año 2017, que fue conocido a nivel mundial como el WannaCry, que fue lanzado por Corea del Norte. Yo les voy a decir algo, Corea del Norte es uno de los estados que ha tenido el desarrollo tecnológico muy grande para generar ciberataques. Es uno de los países que genera ciberataques casi que constante, casi que a diario, y lo hacen muy bien. Y conocen muy bien esa cultura occidental porque se han metido en los Estados Unidos, en la Sony, que fue otro ejemplo claro, digamos, de un ciberataque, cuando pasó todo este entramaje de la película de el líder norcoreano Kim Jong-un, y que a través de este WannaCry, también lanzado por ellos, pues generó una afectación en Europa y sobre todo lo que fue en el Reino Unido en el sistema de salud, nada más que en su Servicio Nacional de Salud. Es decir, robaron muchísima información de las historias clínicas de los británicos y uno con esas historias clínicas hace y deshace, o sea, mal dicho, pero uno hace y deshace con esa información. Entonces, fíjense lo vulnerable que fue incluso un estado como lo es el Reino Unido, que tiene a través de sus servicios de inteligencia como el IMEI 5 y el IMEI 6, pues literalmente la capacidad de prevenir y anticiparse a amenazas como estas, pero como yo les digo, el ciberespacio es algo donde que hoy es difícil de controlar, que ya se ha controlado, pero que es difícil aún y muy complejo de controlar.
Entonces, esa nueva iniciativa que se está dando a través de estos delitos impulsados por otros estados, pues está generando un daño de afectación tremendo a lo que es la información de los estados para su desarrollo y para su prolongación, digamos, en el tiempo a través de estrategias de prevención o políticas públicas que están alineadas a la prevención de estos delitos. El caso, y en conclusión, se robaron varias información de historias clínicas de bancos, empresas, entre otras, y que generaron una afectación en lo cual generó que el Reino Unido virara su posición dentro del seno del Consejo de Naciones Unidas como un Estado amenazador, como un Estado terrorista, como un Estado que puede estar en cualquier momento afectando a cualquier Estado en el mundo. Entonces, fíjense que eso también genera como créditos. Incluso el WannaCry fue tan amplio y tan grande que llegó a América Latina en menor proporción, pero llegó a América Latina, sobre todo a México y a Brasil, y los afectó porque hubo un robo tremendo a empresas de datos comerciales y de datos económicos. Entonces, fíjense que ese WannaCry tuvo un alcance global muy importante. Bien, este otro que se me hace también muy interesante, porque tenemos aquí como de varios ejemplos, es el tema, a ver, esperemos que cargue un momentico, es el tema relacionado con el ataque al Bundestag alemán en el año 2009. Y este ataque al Bundestag fue un ataque a la política, a ese gran seno de la política alemana, donde utilizaron el ciberataque para generar todo lo que tenía que ver con intimidación. Tenían todos los chats de los políticos parlamentarios del Bundestag y podían hacer con ellos las revelaciones que quisieran. Y tuvieron que incluso frenar proyectos que se estaban votando porque pues no podían verse vulnerados en la publicación de estos chats así de fácil a través del WhatsApp. Entonces imagínense la grave afectación que pudieron incluso a través de un ciberataque frenar lo que es el Congreso, lo que es toda la parte legislativa de un Estado. Entonces por eso es importante retomarlo y tenerlo en cuenta aquí, porque es que somos vulnerados y somos vulnerados en cualquier momento, en cualquier instancia, y tenemos que como literalmente virar hacia esos nuevos espacios donde se está presentando estos ciberataques y sobre todo a mirar la forma en cómo controlamos lo que tiene que ver a través del derecho y a través del derecho internacional público lo que tiene que ver con los ciberataques. Y esto pues va andando, se sigue materializando, se sigue construyendo, pero que aún así, como yo les decía, ciberataques hay a diario todos los días. ¿Cómo es ese panorama a nivel latinoamericano? Ya lo vimos en los casos internacionales, pero entonces, ¿cómo es el caso a nivel latinoamericano? Pues las amenazas están divididas. Los que, como yo les decía, la gran mayoría están dados por los phishing y por los ransomware, en una menor medida los data break y los malware. ¿Y por qué se dan los malware y los data break de esta forma en menor medida? Precisamente porque, tenemos que decirlo así, no somos un estado totalmente, o América Latina no tiene un gran desarrollo estatal, donde toda su infraestructura crítica esté con una conectividad al 100%, donde tengamos grandes bases de datos en servidores públicos o en servidores privados que tengan una gran importancia, pero aún así somos víctimas de estos ransomware y estos phishing. Sobre todo los ransomware que están muy asociados, a mí se me olvidó un poco decirles, pero estos ransomware están muy asociados a lo que hoy conocemos como, incluso también está como mal llamado los fake news o los bolos, y estos fake news o bolos están lineados a que se dan a través de ransomware, a través de boots detrás de un computador, como con 1000 cuentas, bombardeando información que no es cierta y generando procesos de inestabilidad. Se dice que hubo una injerencia en las protestas del año pasado, si no estoy mal, puedo equivocarme, creo que el 21 de septiembre del año pasado, que fue influenciada y hubo un proceso de desinformación increíble a través de Twitter y que fue impulsado por una agencia de un comando cibernético de ruso que se ubica en San Petersburgo. Entonces fíjense que se dice que están buscando todas las pruebas, incluso por allá han sacado varias pruebas a través de la policía, que es una de las que más trabajan estos temas de ciberespacio y ciberdelito y de ciberseguridad, pero que incluso estamos vulnerados y que en América Latina estuvo vulnerado y que en las protestas que se presentaron en Colombia, pues estuvieron influenciadas por agentes rusos. Entonces fíjense que, aunque no lo creamos, están muy, muy aquí encima utilizando estas herramientas y que les funciona muy bien. Sea el que sea el actor preponderante de
estas acciones, pero pues literalmente somos vulnerados y hay que buscar la forma de no serlos y llevarlos a otra instancia, sobre todo de la regulación de derechos y sobre todo de la regulación jurídica que es necesaria, aparte de la pedagogía y la cultura que uno puede generar a través de los ministerios de defensa o a través de las instituciones como el Ministerio de las MINTICs, a través del Ministerio de Educación, entre otras que pueden trabajar conjuntamente para la prevención, pero que necesitamos de alguna otra forma el derecho y la jurisprudencia para poder mitigar estos problemas de anticipación a las amenazas. En el marco nacional, ahora vamos a hablar sobre el marco nacional de la ciberseguridad y la ciberdefensa en Colombia. Ese marco nacional y ese marco de la ciberdefensa está dado por la ley de 1999, 527, y esta ley 527 de 1999 se da a través del comercio electrónico. Y ese comercio electrónico, ¿por qué desde ahí comienza uno a generar como esos procesos que ustedes bien conocen de jurisprudencia? O sea, ¿por qué desde 1999 si esto es un poco más reciente? Si la ciberseguridad, incluso la ley y el COMPES es mucho más reciente, ¿por qué desde 1999 estamos hablando de esto? Pues precisamente porque el comercio electrónico fue una de esas grandes aperturas económicas a los mercados internacionales, donde la exigencia que pretendían o que estaban guiadas era: hey, usted Estado, o usted instituciones, o usted empresas exportadoras tienen que tener todo un sistema de comercio electrónico para los pagos, para las ventas, y por ahí, como ustedes lo venían anteriormente dentro de la ciberseguridad, uno de esos ataques típicos es el data break, y el data break se camufla muy bien a través del comercio electrónico. Por eso es importante tener que desde 1999 y esta ley 527 del comercio electrónico, pues daba a entender, pues nosotros no lo sabíamos, pero daba a entender que por ahí estaba en todo el tema del ciberespacio y el ciberdelito. Y que fue pues creciendo a medida que la evolución del comercio electrónico iba pasando, porque pues como ustedes lo saben, yo creo que durante los últimos 3, 4 años el comercio electrónico se ha intensificado casi que más del 100%, y eso es a razón de lo que tenemos hoy en día, que es toda esta tecnología y toda esta revolución tecnológica y la conectividad que hemos tenido a raíz de que esto va avanzando a 1000, de que esto va súper rápido y que no hay una parada y no hay ponerle freno. Tenemos que seguir acoplándonos y seguir adaptándonos a todo lo que está pasando en lo que tiene que ver con la conectividad y la información. Aquí vemos entonces el marco legal de la ciberseguridad colombiano ya un poco más consolidado. Hablábamos entonces, después de esa ley de 1999, pasamos al 2005, con todo lo que tiene que ver con el incentivo del uso de los medios tecnológicos. Queríamos decir en esa época, ok, el mundo entero está utilizándolo, y como el mundo entero lo está utilizando, el Estado colombiano no se va a quedar atrás y nos vamos a integrar a los medios tecnológicos y vamos a incluir dentro de los procesos administrativos de las entidades, pues los procesos tecnológicos para hacer todo este despliego de información para adaptarnos a esos nuevos medios tecnológicos que estaban utilizando a nivel internacional. Posteriormente vimos la ley 1150 del 2007, todo lo que tiene que ver con la administración pública, la documentación, la contratación pública, el SICOP, todo subido a través de la web y a través de estas, de las burbujas o las cloud que se presentan cuando uno guarda la información, cuando uno guarda todo lo que tiene que ver con las bases de datos. Y sobre todo estos temas de la contratación pública, porque la contratación pública, como queda en un aspecto público, y subido a una página web, pues es muy fácil también de vulnerar. Entonces fíjense que ahí pueden estar alterando contrataciones, pueden estar alterando nombres, representaciones jurídicas y un sinfín de acciones que se pueden presentar a través de allí. Pero desde ahí ya estábamos generando todo ese marco legal y toda esta jurisprudencia que ustedes ven aquí. La ley 1341 del 2009, todo lo que tiene que ver con los principios de la sociedad de la información, lo que tiene que ver con las TIC, se crea la Agencia Nacional del Espectro, que tiene que ver con la regulación de las tecnologías y la información. Ya estábamos haciendo como toda esa arquitectura y esa gobernanza en cuestión de la ciberseguridad. Pasamos a la resolución de la Comisión de Comunicaciones con todo lo que tiene que ver en búsqueda de proveer las redes de la información, de la comunicación, que es otro aspecto fundamental y claro. Fíjense que las telecomunicaciones yo creo que es uno de los actores principales, pero los más sensibles y los más vulnerables. En cualquier momento que nos lancen un ataque a la red de telecomunicaciones, desconectan el país, y si nos desconectan el país, pues ahí sí, como dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué
cuando que absolutamente todo se paralice. Entonces fíjense que es ahí, en esa red de telecomunicaciones y esa comisión de regulación, donde tiene que estar muy encima de lo que está pasando y muy en concordancia con las fuerzas militares y la policía, que son los encargados de generar como todo ese proceso prospectivo de la anticipación y la mitigación de los procesos que se están presentando. Y también tenemos todo el modelo de la seguridad de la información, que es la estrategia que se da a través de la credibilidad y la confianza de un gobierno en línea. Todo esto fue todo un proyecto de política pública que se estaba presentando. Ya que estamos conectados, ya tenemos un desarrollo en términos tecnológicos, tenemos una regulación de alguna otra forma, pues vamos a lanzarnos a todo lo que tiene que ver con esa credibilidad, esa confianza del gobierno en línea y manejar todo a través de las páginas web, a través de las acciones que se pueden presentar en línea. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos como todo un entramaje de lo que tiene que ver el marco legal. De ámbito interno, ahora, ¿cómo es el ámbito externo? ¿Cómo es el ámbito internacional? ¿Cuál es ese marco legal internacional, ese derecho internacional público que se puede presentar con la ciberseguridad? Pues tenemos un convenio de ciberdelincuencia del Consejo Europeo, con todo lo que tiene que ver con el convenio de Budapest, con la cibercriminalidad. Ese es como el gran referente que tenemos hoy en día y que seguimos como trabajando bajo esos lineamientos que se dan allí. Tenemos todo lo que es la resolución de la Asamblea General de Organizaciones de Estados Americanos, la OEA, porque la OEA también entra a regular y a decir, ok, ya los estados latinoamericanos, los estados de los estados americanos comienzan toda la regulación de lo que tiene que ver con el ciberespacio, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, las transacciones en línea, la apertura económica, todo lo que tiene que ver con el gobierno en línea. Entonces tenemos que buscar esa seguridad cibernética. Si no buscamos esa seguridad cibernética, somos totalmente vulnerables y en cualquier momento se nos puede caer las economías de los estados, incluso los desarrollos tecnológicos que se pueden presentar. Asimismo, tenemos la Comunidad Andina, tenemos el Consejo de Materia de Seguridad, que eso se da en telecomunicaciones, con esa Organización Internacional de Telecomunicaciones, que hace parte del seno de Naciones Unidas, y tenemos la resolución 6425, que tiene que ver con la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2009, cuando hace énfasis también a toda la parte de blindar la seguridad internacional a través de las redes de telecomunicaciones, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentalmente. Por un lado, la ciberseguridad y por otro lado, la ciberdefensa. Entonces, en ese aspecto es fundamental entenderlo porque de alguna otra forma sí nos acobija un derecho internacional público como le es el marco legal internacional y que lo hemos traído al marco interno o al derecho interno de nuestra legislación colombiana. Y eso es importante porque con eso nos basamos y seguimos trabajando para construir como la prevención y la mitigación de todos estos problemas que nos presentamos a través del ciberespacio. Tenemos unos lineamientos de política para la ciberseguridad y la ciberdefensa. Como yo les decía, este lineamiento es muy reciente, pues del 2011 como tal. Ahí a la fecha lo que hemos hecho es como una reevaluación de los conceptos, si es seguridad, ciberseguridad, si es la seguridad digital, si es la seguridad electrónica, y pues eso nos ha llevado a la transformación del concepto de la ciberseguridad para colocarlo, digamos, para encasillarlo en cada una de las acciones que hace el Estado, porque como hoy en día, ustedes bien lo saben, esto partió en esencia de un escenario netamente militar, de una defensa de la seguridad nacional, pero que hoy en día hace parte, digamos, de las acciones que pueden emprender cada una de las instituciones del Estado. Entonces, para cada una de ellas, porque cada una de ellas se maneja a través de todo lo que tiene que ver con los documentos en línea, pues tienen que buscar la forma de proteger todo eso que hacen, que es guardar información, sacar información, y eso tiene pues todo un desarrollo de la evolución del concepto de ciberseguridad. Este alineamiento de la política para la ciberseguridad y ciberdefensa pues tiene toda una serie de matices. Este COMPES nos brinda la posibilidad de decir, oiga, el Estado colombiano está muy en concordancia con lo que está pasando a nivel internacional, define muy bien a través de diferentes instituciones que pues conocen y están en constante relacionamiento con la ciberseguridad y estos conceptos del ciberespacio, pues crear un ambiente o una gran sombrilla o una gran cortina para generar todos los procesos para la prevención y la mitigación de los ciberdelitos que se pueden presentar. Este COMPES nos acobija y es muy interesante porque hace toda una acción unificada del Estado. Hay acciones intersectoriales que vamos a ver más adelante y que sigue rigiendo y que sigue generando como todos esos procesos de decir, ok, en términos de la prevención y la mitigación, ¿quiénes son los encargados? Entonces este COMPES nos habla al respecto de decir, listo, ya entramos en el juego internacional y estas son las capacidades que tiene el Estado para prevenir estos procesos que se están presentando. Tenemos toda la política nacional de la seguridad digital, como yo les decía, el concepto va variando y entra al 2016
y cuando entra el 2016 con este nuevo concepto de la seguridad digital, pues hace énfasis a que a través de la gestión de riesgos, que es uno de los procesos innovadores de este COMPES, entonces pues hace referencia a que la gestión de riesgo nos va a ayudar a prevenir y anticipar y a mitigar todos esos procesos que están presentándose de ciberdelitos y ciberataques, pero integrando un concepto nuevo, la seguridad digital. Y la seguridad digital casi que tiende a cobijar a las demás seguridades que se pueden presentar a través de este nuevo espacio, porque la seguridad digital básicamente lo que digital, hoy día todo se volvió para hacer acciones dentro de la web y todo lo que tiene que ver con las acciones digitales y en línea. Entonces tenemos que buscar la forma de generar todo lo que tiene que ver con un COMPES que nos brinde la posibilidad de decir cuál es el lenguaje que está hablando el gobierno, cuál es el lenguaje que está hablando el Estado y hacia dónde estamos direccionando. Esta también es la más reciente y esta es la que salió este año. Entonces, fíjense que cada periodo, cada gobierno trae sus COMPES, como ustedes bien lo conocen, pero que también seguimos rigiéndonos de alguna otra forma pensando en las grandes políticas de Estado, porque este tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa pues es algo que nos atañe y que tiene que manejarse en términos prospectivos. Esto no es que acabe el día de mañana, esto seguirá avanzando y seguirá teniendo muchos retos y desafíos para mitigar todo lo que se puede presentar a través de ese ciberespacio. Entonces salimos de la política nacional de confianza y seguridad digital. Entonces ya nos quedó claro el concepto de, en un primera instancia, la ciberseguridad y la ciberdefensa. Hoy en día pasamos a hablar de la seguridad digital y hoy la afianzamos con el gobierno del presidente Iván Duque, hablado otra vez de concepto de la seguridad digital. Y este concepto de la seguridad digital, pues lo que hace es ampliar otra vez la gobernanza que existe en términos de la ciberseguridad para brindar al Estado una confianza y un fortalecimiento de que pueda generar, por un lado, inversión extranjera directa, porque pues eso lo que nos genera es como de toda forma la seguridad jurídica a través del fortalecimiento de las capacidades del Estado, y por otro lado de decirle a las empresas colombianas como, miren, tenemos esto, sigámoslos, acobijémonos a ellos, fortalezcamos nuestras capacidades internas para prevenir todo lo que puede estar siendo vulnerado tanto a nivel nacional como regional como internacional. Este COMPES 3995 es el último que salió, volvió a rectificar esa acción unificada del Estado a través de la parte intersectorial de las acciones que emprende cada una de las instituciones en busca del fortalecimiento de esas capacidades para prevenir toda acción del ciberdelito, y nos termina también generando pues un optimismo y una confianza para decir estamos avanzando y seguimos creando esa gran gobernanza en términos de la seguridad digital hoy en día como se habla. ¿Cuáles son los actores involucrados o los actores principales que tiene esa gran gobernanza de la ciberseguridad? Pues fíjense, está todo lo que tiene que ver con el Colcert. El Colcert es esa gran agencia que se encarga del ciberdelito para la prevención, es adscrita a la Presidencia de la República, pero que tiene otras instituciones que también hacen parte de ella, y esta está liderada para precisamente regular a diario, qué es lo que se está presentando en todo lo que tiene que ver con el ciberespacio, cuáles son los ataques, cuántos ciberataques tenemos, hacia qué infraestructura está destinada, por qué más a este lado, cuál es la razón de este ataque, cómo se presenta a nivel internacional. Esa gran autoridad competente en este caso nos ayuda a generar como todo un diagnóstico, y ese diagnóstico nos ayuda para generar los procesos de las políticas públicas, de acciones, de planes estratégicos para la prevención de los ciberataques. Así tenemos también el Comando Conjunto Cibernético, el Centro Cibernético de la Policía, que como yo les decía es uno de los que tiene mayor efectividad, o uno de los que ha tenido un mayor crédito, porque pues todo el tema de la seguridad ciudadana lo manejan muy bien, y ese proceso del ciberdelito se da también a través de la protección a la ciberseguridad y a la seguridad ciudadana y la seguridad humana. El equipo de respuestas de incidentes informativos, tenemos el Comité de Ciberdefensa, las unidades cibernéticas de las tres fuerzas, tanto del Ejército Nacional como de la Fuerza Aérea como de la Armada, y tenemos dentro del Comando General de las Fuerzas Militares los estados mayores y sobre todo el Estado Mayor en defensa de los ataques cibernéticos. Entonces,
Sí tenemos una arquitectura de prevención y tenemos unos métodos que cada uno utiliza, pero que estamos buscando, y esa es como la gran crítica constructiva que podemos generar a través de esta charla, y es que esa arquitectura que tenemos muy bien montada, pues tenemos que generarle un método o un mecanismo conjunto tanto de la parte centralizada como descentralizada para generar una prevención de los ciberataques que estamos presentando. Entonces, eso también es importante retomarlo y tener en cuenta que estos actores involucrados pues hacen parte de las autoridades competentes que buscan la protección del Estado y que también nos ayuda a nosotros pues a estar de alguna otra forma generando esa confianza dentro del ciberespacio. Ahora bien, ¿por qué entro a hablar dentro de esta presentación? Usted preguntará, bueno, ¿y por qué vamos a hablar ahora del sector privado? ¿Qué tiene que ver los servicios de la ciberseguridad en el sector privado? Pues fíjense ustedes que el sector privado también tiene mucho que ver con este tema. Creo que el sector privado, en correlación con la Policía Nacional y con las fuerzas militares, ha sido uno de los que ha tenido más tacto a través del avance tecnológico y sobre todo de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la seguridad ciudadana. Y eso es importante retomarlo porque el sector privado de la seguridad nos ayuda a generar acciones conjuntas para prevenir y mitigar actos terroristas que se pueden presentar, incluso todo lo que tiene que ver con la prevención de los ciberdelitos y los cibercrímenes. El sector de la seguridad privada, por esa experiencia que ha tenido, pues ha generado tres aspectos fundamentalmente. Entonces, ese impacto o esos aspectos fundamentales del que yo les hablo está dado por tres circunstancias. Uno, la parte de la seguridad electrónica. Dos, la seguridad informática. Y una menor medida, la ciberseguridad. Pero hacia allá va el sector de la seguridad privada. Hacia allá tiene que encaminarse. Si tiene una experiencia reconocida por más de 60, 70 años en el sector, uno puede generar procesos intersectoriales y conjuntos con la policía, que incluso está dado y regulado por la superintendencia, que la seguridad informática y que la seguridad electrónica, como ya lo han desarrollado muy bien, pueden alinearse conjuntamente y trabajar para generar todo un proceso de ciberseguridad. Y que como el Estado es el mayor contratista de la seguridad privada, el Estado es el mayor contratista de la seguridad privada, pues pueda proveer también esa forma de, aparte de las instituciones competentes del órgano institucional o del orden público, pues a través de la tercerización del orden del sector privado de la seguridad, pero en este tema específicamente la ciberseguridad, pues pueda mantener como esos lineamientos de confianza y credibilidad. Y integrar estos dos factores, tanto la seguridad electrónica como la seguridad informática, pues ayudará a crecer todo lo que tiene que ver el término de la seguridad, la ciberseguridad. ¿Y por qué? Pues la razón es sencilla. Las empresas de seguridad privada, a partir de la seguridad electrónica, todos los accesos a través de chips, a través de incluso oculares, pues tienen una información muy grande que tiene que ser muy bien protegida y que puede garantizar de alguna otra forma la seguridad ciudadana. Y la seguridad informática, porque también estas empresas ofrecen servicios, lo que tiene que ver con guardar información en los servidores. Entonces, cuando uno guarda información en los servidores y están a cargo de la seguridad privada, pues seguro que uno mismo como institución tener un departamento solo para ello, porque a veces no nos da toda la acción institucional para hacerlo. Entonces, ¿qué sector empresarial, parte de la seguridad privada, ha hecho esto? ¿O quién lo tiene? Pues ninguna. Esa es la respuesta, ninguna. CG4S no lo tiene, Securitas AB no lo tiene, Diane Core no lo tiene, Garden World no lo tiene, Sevin Limitada tampoco lo tiene. Todas están muy dadas a esto de la seguridad electrónica, la seguridad física, a la parte logística, la parte operacional, la seguridad electrónica de nuevo, pero pues no está guiada hacia esos entramajes nuevos de la ciberseguridad cuando tiene las herramientas y las capacidades para hacerlo y ayudar al Estado a prevenir todo este tema. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que, ok, no se ha hecho, pero tenemos las capacidades y las herramientas para incentivar a que estas empresas que tienen la experiencia en el sector lo puedan llegar a hacer y así ayudar de una forma cooperativa al Estado a prevenir todos estos temas del ciberespacio. Tenemos unas debilidades, no me voy a quedar en las debilidades, precisamente hace parte de las herramientas y las capacidades que tiene el sector privado, pero que no las utiliza, no me voy a quedar ahí. Me voy a quedar sobre todo en las fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? Pues el manejo de sistemas digitales y electrónicos de monitoreo y control. Tenemos un manejo de la base de datos e información de empresas nacionales e internacionales, todo lo que tiene que ver con el e-commerce.
Tenemos también otra fortaleza que es la facilidad de adaptarse al cambio, la posibilidad de generar innovación a través de las nuevas líneas de servicio, a través de la implementación tecnológica, que también es súper importante, y que esas fortalezas van a ayudar al Estado a generar una conformación no solo de la parte pública, que van avanzando y que van creciendo y que van y sus métodos, sino también desde la parte privada, que también lo que hace es fortalecer esa acción unificada del Estado, y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque a veces uno piensa que el sector privado está solamente para sus créditos y sus intereses propios, pero que también pueden ayudar a lo que tiene que ver el desarrollo del Estado. ¿Cuáles son las posibles acciones? Las posibles acciones que se pueden presentar están guiadas y guiadas por generar 5 acciones fundamentalmente. 1, un análisis de vulnerabilidades. 2, un test de intrusión. 3, un web hacking. 4, una revisión del Wi-Fi. Y 5, un data loss prevention. ¿Qué es esta vaina, Gabriel? ¿Cómo así? No entiendo. Bien, estas acciones que están aquí expuestas qué pena con ustedes que el internet se cayó de un punto a otro. La plataforma, profe, hubo un bajón de la plataforma. Pues en mi caso particular se me cayó la plataforma y A ahí mí también se cayó también. internet. Pero en este caso particular fue la plataforma y nos sacó a todos. A todos, sí. Sí, señor. Permítanos un momentico que ya estamos entonces reiniciando la actividad, ¿sí? Vale, A las personas perfecto. que se conectaron les pedimos el favor que volvieran a conectarse, entonces estamos esperando pues que Ay, en verdad, listo, no, perfecto. Yo también dije, pero ¿por qué me sacó? ¿Qué pasó? pero esas son las cotidianidades del trabajo en casa. Y lo que pasa con el ciberespacio y la ciberseguridad, imagínense. Esperemos un momentito que se nos están ya uniendo el resto de las personas, profe. Ya llevamos 8 asistentes. Bueno. Profe, retomemos. Las personas nosotros nos encargamos de irlas llamando de a poquito y las vamos uniendo. ¿Listo?
No lo estamos escuchando, profe. Ya listo, no, si usted me lo permite, entonces sí sigo. Dale, no, mientras tanto nosotros vamos llamando a las personas que estaban acá para que se reconecten nuevamente. Listo. Listo, entonces seguimos aquí hablando un poco. Estábamos retomando que las acciones que ven ustedes aquí, que yo les estaba diciendo, bueno, ¿y estas acciones qué o por qué? Pues bien, estas acciones se presentan tanto del sector público como del sector privado, porque son las acciones que nos van a llevar a generar toda esa interconexión o esta generación de esa acción unificada intersectorial del Estado para prevenir todo lo que presenta, lo que pasa a través del ciberespacio y las amenazas que tenemos a través de allí. Entonces, teníamos como 5 acciones muy detalladas y muy específicas. La primera, el análisis de vulnerabilidades; el segundo, el test de intrusión; el tercero, el web hacking; el cuarto, la revisión del Wi-Fi; y el quinto, el data loss prevention. Y ese data loss prevention es el que nos va a generar como esa iniciativa de decirnos, oiga, acá hay algo que se presenta mal y que tenemos que reevaluarlo y que estamos siendo víctimas de un posible ataque. Entonces vamos a verlo cada una de ellas rápidamente. El análisis de vulnerabilidades es casi que un diagnóstico que se presenta a nivel de la empresa, a nivel de incluso personal o a nivel estatal o a nivel que uno lo pueda implementar. Y ese análisis de vulnerabilidades está dado por la generación de un producto diagnóstico tanto de los software que maneja la empresa o la institución o el ministerio o llámese como lo queramos llamar, alcaldía, gobernación, y también es desde la parte de los software que pueden manejar ellos, pero también desde la parte de los hardware que pueden manejar ellos, es decir, qué instalaciones de los computadores donde almacenan la información, qué dispositivos de USB manejan, cómo conectan o es esa accesibilidad de los celulares a los computadores, y todo eso se hace a través de este análisis de vulnerabilidades. Eso es lo primero que tenemos que hacer para identificar si somos vulnerables a un ataque, si tenemos riesgos, si tenemos peligros o si tenemos amenazas. Después viene el test de intrusión, que el test de intrusión es literalmente muy parecido a ese análisis de vulnerabilidades, pero que acá lo que queremos identificar no es tanto esa parte cuantitativa del diagnóstico previo del análisis de vulnerabilidades, sino identificar si existen fallas de seguridad dentro de esos, digamos, dentro de esos dos procesos que se están dando a través del software, a través de los hardware. Entonces, el identificador de fallas está dado por las redes, por los sistemas, incluso por el Wi-Fi, si tenemos vulnerabilidad a través de ellas. Y esto es lo que nos va a generar, es decir, oiga, usted presenta unos fallos aquí, échele como el ojo ahí, tenga mucho cuidado porque pues por ahí puede generar usted toda una fuga de información. Imagínese usted una fuga de información cuando usted hace parte de una institución militar y que tiene en estricta reserva información de operaciones militares o de capacidades militares y que se le vaya a través de una falla identificada porque usted no maneja muy bien el término de la seguridad o de la ciberseguridad, pues realmente es algo que toda la parte institucional, incluso pone en amenaza la seguridad nacional del Estado. El web hacking, entonces, es toda la parte de la revisión, digamos, de las plataformas digitales, de las aplicaciones web que usted tiene o que usted maneja. Entonces, si el comando cibernético maneja portales web para la difusión y divulgación de contenidos, pues mirar cómo lo está haciendo, a través de qué página lo está haciendo, a través de qué servidor lo está haciendo, para que usted no sea vulnerado a un ataque, sobre todo a estas que son más sensibles y que manejan y reservan información muy importante. Incluso el Departamento Nacional de Inteligencia tiene que estar muy en sintonía con su flujo de información y sobre todo tener mucho en vista cuáles son los sistemas de ciberseguridad que están manejando. Tenemos todo el tema del Wi-Fi, entonces muchas veces decimos, no, sí, présteme, yo me conecto al Wi-Fi, ya está, deme la clave, no sé qué, o cuando le piden una información y deme su correo, su nombre, sus datos, su edad, entonces yo me conecto y toda esa información, ¿dónde va a parar? ¿Qué hacen con esa información? ¿Qué pasa con mi información? Entonces, fíjate que estamos en la época de la información, de los datos, y eso están condicionando los gustos, están condicionando lo que tú quieres y te bombardean información. Sí, tan solo te generan algoritmos donde tú terminas casi que comprando, no por la necesidad, sino porque te llevaron a hacerlo. Entonces, eso también es muy importante, digamos, desde ese ámbito comercial, pero también muy importante desde el otro ámbito del Wi-Fi, porque por ahí puede haber una vulneración de información o de fuga de información, incluso desde los mismos estrados judiciales que hoy día, no lo había nombrado, pero hoy día se están llevando audiencias a través de
aplicaciones web, se están subiendo todo lo que tiene que ver con las misivas del derecho a través de las plataformas web o a través de la web como tal, y por ahí también podemos tener como una alternación dentro de un proceso. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta, cómo estamos utilizando el Wi-Fi dentro de los mismos estrados judiciales. Y el Data Loss Prevention ya es básicamente es ampliar todo lo anterior y darnos cuenta de decir, bueno, la información que estoy recopilando, digamos, todos los folios donde los guardo, si los tengo en la nube, si los tengo en un OneDrive, si los tengo en un Google Drive, si lo tengo en una Mega, si lo tengo en la información que estoy pasando, que es muy sensible, la estoy transmitiendo a través de mi Hotmail, de mi Outlook, de Gmail, a partir de qué estoy utilizando yo para transmitir información, para guardar información o para subir información. Entonces hay que tener mucha sensibilidad en esos aspectos porque podemos estar literalmente siendo vulnerados a través de un malware, de un ransomware, de un phishing, y eso, fuga de información, es importante. La información hoy en día es el quinto poder, y estar ahí, digamos, muy al tanto de lo que se está pasando, pues hace que tengamos que generar una nueva visión, tener ese pensamiento estratégico de saber muy bien cómo hacer las cosas, y eso nos ha puesto lo que es la tecnología y la información y toda esta revolución, digamos, de la globalización que nos ha llenado de tanta información y de tantas cosas, pues nos ha puesto un poco más alerta. Por eso vimos un poco más como muy afanados por tener todo en orden, por tener que cada cosa salga como es y no presentar como algún proceso en el cual nos pueden literalmente robar información, y eso sería muy feo, sobre todo información personal en la cual manejamos. Bien, como yo les decía, esa es la importancia y la necesidad de integrar el sector. Desde el 2005 al 2020 seguimos manejando una brecha. Estos datos, esta información es de la superintendencia, donde literalmente muestra cuál ha sido la integración del sector privado dentro del sector público en términos de la seguridad electrónica y la seguridad digital. No tanto como la ciberseguridad, porque no está constatado como tal, pero sí dentro de estos dos aspectos, estas variables dependientes de la ciberseguridad, que es tanto la seguridad digital como la seguridad electrónica. Y esto va como tratar de regularse. La idea, desde la visión mía propia como investigador y lo que he podido analizar, es que tendremos que llegar a un nivel donde ambas estén casi que reguladas, porque ambas pueden trabajar conjuntamente y no, digamos, una más por encima de la otra, porque llegará un momento donde el Estado no podrá con sus capacidades hacerlo debido, digamos, a las múltiples razones y a las múltiples acciones que tiene que ejercer a lo largo del territorio, pero que el sector privado sí puede ayudarle, y tenemos que encaminar esas políticas públicas a esa acción donde el sector privado se involucre un poco más en términos de la protección y la prevención de los ciberdelitos. Ahora bien, es importante también mencionar, antes de terminar, que dentro de la política de seguridad ciudadana emitida por la Policía Nacional, dentro del Código de Policía, está contemplado las acciones intersectoriales que puede brindar el sector privado para la prevención. Como yo les decía, el sector privado es el que maneja todo el sistema de circuito de vigilancia cerrada, los accesos de control, toda esta cuestión. Entonces, pues de alguna otra forma también tiene muchísima información que le puede servir a la policía para generar todo el proceso investigativo y judicial, y eso puede generar como pues un proceso un poco más de alivio a los términos investigativos de la Fiscalía, solo por nombrar una entidad. Listo, estas son las conclusiones que podemos sacar, y es que básicamente existe una necesidad por parte del Estado por profundizar los temas de la ciberseguridad, ya que el ciberespacio ha complejizado las relaciones internacionales y sobre todo la relación interna que se presenta con esa interlocución que existe entre el mandato central y las regiones. La segunda gran conclusión es: la seguridad digital muestra un avance constructivo para la necesidad de transformar y fortalecer las estrategias ya existentes, y que se sigue construyendo a la luz de este concepto, esa gran gobernanza y esa gran arquitectura en prevención de los ciberdelitos y a través del ciberespacio. Y por último, que es importante integrar el sector de la seguridad privada y generar asociaciones público-privadas para la prevención y anticipación de las amenazas nacionales que se presentan en el ciberespacio. Estas son como las grandes conclusiones que podemos sacar de esta charla, y que pues es importante tenerlas en cuenta porque creo que hacia allá estamos guiados. Estamos ceñidos a que esta evolución que estamos presentando, esta transformación de los escenarios, está destinada a que se presente de esta forma. Y sobre todo, voy a dar un ejemplo también como para terminar, y sobre todo cuando tenemos un proceso, una construcción y un escenario de paz, dando en la Jurisdicción Especial para la Paz, donde el traslado de folios y folios y folios a la Comisión de la Verdad
pues realmente genera que cuando se suba todo esto a un ámbito digital, pues podemos estar incluso alterando la memoria histórica de un país. Entonces, esta cuestión que se presenta en el ciberespacio se presenta para que sea un pool de matices muy susceptibles y muy sensibles, donde cualquier acción que nos puedan emprender o que nos puedan realizar, sea un grupo armado organizado, sea ELN, sea FARC disidencias o incluso un actor internacional dentro de la región o nuestra zona de influencia, nos puede cambiar el direccionamiento del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y esto se puede ver a la luz de muchos binoculares porque tiene muchos matices, y la idea es seguir generando toda esa gran política de prevención del ciberdelito y esa prevención y anticipación y mitigación de los procesos que se pueden presentar a través del ciberespacio. Eso es todo. Yo agradezco a su presencia, su paciencia, lástima que nos haya caído la plataforma, pero agradezco infinitamente esta participación que tuve con ustedes. Y ahora sí, Patricia, quedó abierto, digamos, a revisar las preguntas por el chat o como tú lo hayas determinado. Bueno, profe, a los asistentes les queremos dar los agradecimientos por el bajón de la conexión que tuvimos. Sin embargo, pues estamos todos atravesando el tema de la transformación digital y estas cosas nos pueden pasar. Lo importante es cómo podemos sortearlo y que pudimos volver a restablecer y poder continuar escuchándolo, profe. Profe, no, usted, maravilloso, qué exposición tan agradable, qué cosa tan maravillosa, definitivamente tenemos demasiado por aprender, estamos muy vulnerables, estamos muy expuestos, usted bien lo manifestó de una forma muy ingenua, podemos activar cualquier cantidad de información y cederla a otras personas o a unas personas con unas intenciones no muy buenas y lo meten a uno definitivamente en problemas. Y eso hablando en términos personales. En términos institucionales, pues es delicadísimo, es gravísimo. Creo que las empresas se están pensando seriamente el tema, sobre todo porque esta transición nos obliga a repensarnos y a mirar cómo podemos continuar viviendo y continuar trabajando, prodigando, por supuesto, seguridad a quienes nos visitan, a quienes nos acompañan, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, ¿cierto? Entonces, nada, bienvenida. Esto es un ciclo de formación que estamos haciendo periódicamente y sabemos que vamos a continuar haciéndolo. Y yo quisiera que los asistentes fueran levantando uno a uno su micrófono. Vamos moderando las preguntas. Profe, si a usted le parece, estamos muy poquitos acá. Valdría la pena escucharlos también, a ver qué piensan. Perfecto, claro que sí, Patricia. Yo creo que a ver, creo que, a ver, yo vi a alguien aquí levantando la mano Sí, rápidamente. Julián, Julián Noruega tiene la Reyes. mano levantada. Adelante, Julián. A todos, ¿cómo están? Profesor, excelente exposición. Yo quisiera compartirles a todos una experiencia que tuve como secretario de gobierno a finales del 2019 del municipio de Maceo. Allá sufrimos terminando justamente el año, la gestión de los 4 años, tuvimos un ciberataque a través de un correo electrónico que nos entró por la unidad de víctimas y nos borró absolutamente toda la información. Entonces, el empalme fue tortuoso, fue muy difícil porque había como ese malestar por parte de la alcaldía entrante de que habíamos eliminado la documentación, cuando en realidad pues lo que nos había pasado era un ciberataque que nos había generado el borrado de toda nuestra información. Entonces, fue muy difícil reconstruir todo esto, y de ahí nacía pues como la pregunta que como lo viví a finales de año, no pude pues como saber ya uno qué hacía, y es precisamente con qué ministerio puede uno estar en una etapa temprana como administración, estas administraciones que apenas están empezando este año a generar pues como esos lazos con el ministerio para ir revisando su ciberseguridad. Julián, excelente pregunta y muy bueno el ejemplo. Entender, digamos, de que esto es real, de que esto es vivo y que nos pueden estar alterando cualquier proceso en términos, digámoslo,
judiciales y que nos pueden alterar en cualquier momento la dinámica y las narrativas que están pasando en la construcción de un Estado, sobre todo el colombiano, que tiene tantos matices en términos de construcción de Estado, en términos de seguridad y defensa y en los demás ámbitos. Hay algo muy interesante y es que dentro del ámbito local, las alcaldías, las gobernaciones, los corregimientos, las veredas, tienen unas rutas o presentan unas rutas de prevención que están lideradas por la Policía Nacional. La Policía Nacional es el primer órgano rector dentro de las alcaldías para la prevención de ciberataques y ciberdelitos, y esto se hace a través pues, del director de la Policía Seccional o dependiendo, digamos, de donde nos encontremos. Esa ruta de prevención ellos la manejan muy bien y creo que esa es la acción primera que tienen que tener. Del ámbito del orden local, la acción es, me entiendo con la policía y le digo a la policía cuál es mi ruta de acción en prevención en ciberseguridad, porque ellos la tienen, porque bajo el marco del Código de Seguridad Ciudadana, de la Política de Seguridad Ciudadana y el Código de Policía está una parte muy bien reglamentada en términos de ciberdelitos. Entonces hay que mirar muy bien cuál es esa ruta de prevención que tiene la policía para nosotros exigirle, oiga, señor policía, hemos sido víctimas, necesito que usted por favor venga, revise, haga la trazabilidad para que eso que tú me acabas de decir no se presente y no terminamos generando como esos procesos o esa fractura que existe entre cambios de gobierno o en cambios de alcaldías locales echándose la culpa unos con otros y generemos esa trazabilidad porque estoy seguro que el actor, aunque puede incluso puede ser, uno puede decir que no, incluso el actor puede ser los mismos partidos, pero creo que en este caso efectivamente podría ser un grupo armado o un grupo delincuencial. Entonces, la ruta de prevención se hace con la Policía Nacional. Y es importante que la policía sepa de esos temas. En una forma más grande o más escalada está lo que tiene que ver con los comandos conjuntos, el comando de cibernético de las fuerzas militares, llámese ejército, fuerza aérea o armada. Y por ahí también tenemos, y como yo lo involucré, yo no sé si de pronto alcanzó a ver, pero los actores son bastantes, pero como les decía, en el orden local, Policía Nacional. Voy a seguir, creo que quedó bien, Julián. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Pero Bien. también quería anotar algo Dime. y es que hay un problema también con con este con las estaciones de policía y es precisamente las estaciones de policía, en especial en los municipios de sexta categoría. Estamos hablando de unas estaciones muy pequeñas y con una escasez de personal gigante. Entonces, casi que ni siquiera pues tenemos municipios con policías comunitarios o de infancia y adolescencia. Ahora personas que nos manejen todo el tema de ciberseguridad fue muy escaso, fue muy difícil porque en nuestro caso inclusive el tema de tener una persona que manejara las salas CIEPS era muy difícil, no encontrábamos un patrullero como con las capacidades y cuando los capacitábamos, los trasladaban porque el capacitar a una persona pues nos puede estar demorando hasta un año o dos dependiendo pues como la contratación y todo esto y cada ese tiempo los van rotando, entonces siempre era muy difícil, como te digo, en nuestro caso pues fue finalizando el año, fue muy difícil, muy tortuoso y generó una imagen de que como administración habíamos querido eliminar lo que habíamos hecho. Pues menos mal lo que más preocupa a una administración entrante o saliente es la contratación estatal y todo está pues menos mal en el SECOP. Entonces por ese lado digamos que esa parte de la contratación estatal fue fácil empalmarla. Muchas gracias, profe. Vale, Julián, excelente. Sí, seguimos trabajando en eso. Yo creo que, digamos, ya rápidamente ese pedazo, los planes de desarrollo tienen que incluir estas iniciativas, tienen que ser un poco más conscientes de que este ciberespacio está para quedarse y que tenemos que exigir de alguna otra forma que, digamos, se fortalezca en toda esta parte y no presentar lo que estamos viviendo. No, me parece súper interesante esa visión tuya, Julián, excelente. Voy a seguir, Patricia, si te parece, voy a seguir en el orden que están levantando las manos que yo veo aquí asistentes, ¿está bien? Sí, profe, gracias. O si usted quiere, Listo. yo le voy llamando a las personas. Y Bueno, listo, Patricia, si quieres tú llámalos y yo aquí voy escuchando. gracias. Entonces continuemos con el profesor Carlos Guillermo Otero. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Quería consultarle acá al profesor si nos puede dar una recomendación de qué cursos o podemos estudiar o en qué lugar los podemos hacer como para formarnos en este tipo de áreas de ciberseguridad. Muchísimas gracias, profe.
Carlos, claro que sí, empezando por mi alma mater, la Escuela Superior de Guerra tiene una maestría en ciberseguridad y es muy interesante que la pueden ustedes ser partícipes de ella. Entonces es una maestría de alta calidad en ciberseguridad. Segundo, la Universidad de Externado también maneja estos temas de ciberseguridad muy interesantes. Ellos también manejan cursos, no creo que especializaciones, no maestría, creo que tienen alguna maestría, pero sí tienen muchos cursos en el Externado, la Universidad del Externado, en ciberseguridad. Pero de posgrado, maestría, Escuela Superior de Guerra, ciberseguridad, Carlos, te la recomiendo. Igual yo tengo de pronto alguna oferta que ha llegado, cursos, capacitaciones, seminarios, diplomados, y las voy a estar enviando con Patricia para que se los haga llegar a ustedes, digamos, con todos estos temas. Claro que sí, Carlos. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Yo Muchísimas de gracias. todas formas quiero también contarte que nuestra institución, la Universidad Autónoma Latinoamericana, viene trabajando de forma permanente 2 temas. El primero, profe, me le metí en la respuesta, disculpa. Venimos trabajando fuertemente 2 temas. Uno, todo lo que tiene que ver con la revolución 4.0. La revolución industrial, y sobre esto estamos sacando cualquier cantidad de oferta gratuita y oferta pagada. Dentro de las ofertas gratuitas tenemos este tipo de eventos, conferencias, webinarios, a veces hacemos talleres, y en oferta paga tenemos diplomaturas, tenemos el próximo año el Congreso de Ciberseguridad y Ciberdefensa, que lo hacemos bianualmente. Tenemos la diplomatura en transformación digital. Esta diplomatura tiene un capítulo completo dedicado a la ciberseguridad. Entonces también invitamos a que nos visiten a través de nuestra página institucional, que allí encontrarán otro tipo de oferta que complementa esta formación, adicional a la oferta que nos es profe. Muchísimas gracias, Patricia. Yo también me apunto ahí. Me parece Listo. interesantísimo ese seminario. Adelante. Bueno, sigamos entonces con el señor Cipriano Peña. Perdón. Sí, Buenas ya te noches, ¿me escuchamos. escuchan? Bueno, buenas noches. Me llamo Cipriano Peña. Es que son tantos los temas que Gabriel tocó, obviamente para felicitarlo por su conocimiento, su profundización y en especial por un tema que tiene tanta importancia. Pero cuando hablamos de la ciber y todas esas manifestaciones que usted habló, me quedó sonando algo que es muy especial y quería pedirle cuál es su concepto frente a eso. Sabemos que el mundo está tratando de generar regulaciones para este tema. Sabemos que hay una dimensión que trasciende a lo que históricamente conocíamos como seguridad, desde el punto de vista terrestre, el mar, el poder aéreo, pero estamos hablando de una nueva dimensión de ciber que trasciende el espacio y es tan infinitamente grande como el mismo universo. Y partiendo de eso, usted tocó un tema que me parece que quizá es de los más delicados y es esa capacidad que hay a través de todas esas herramientas, instrumentos o medios que se están empleando para en esa nueva dimensión del espacio afectar algo desde el punto de vista de la misma mente y el comportamiento del ser humano. Y en ese nuevo espacio se están dando una cantidad de fenómenos ligados con la delincuencia organizada transnacional, con la protesta social, con los movimientos de insurrección, con el rechazo a la legitimidad de los estados, que nos tiene afectados no solo a Colombia, sino al mundo, al continente, a través de esas nuevas herramientas, de esa nueva dimensión que es invisible. Se están generando movimientos de protesta social, de rechazo, de violencia, que nos tiene muy afectados, y a Colombia lo hemos visto recientemente, que ese direccionamiento proviene de alguna parte. No sabemos establecer con ciencia cierta de dónde, pero cuando entrevistan a uno de estos muchachos que participa en estas acciones de violencia, de destrucción y todo lo que está pasando, ellos saben que están ahí y que cometen una cantidad de actos, pero realmente no tienen una motivación o una causa que los identifique. Simplemente
a través de esas mismas redes se están construyendo todas esas manifestaciones que afectan la seguridad, no solo nacional, sino global. ¿Cómo cree usted que la institucionalidad o desde la academia se podría construir algunos métodos de control o de información para que de las mismas universidades los alumnos conozcan esta fenomenología y no vayan a ser objeto a esa vulnerabilidad de que los empleen y que ellos no tengan ni idea por qué lo están haciendo a través de una generación de tendencia o de violencia o de adoctrinamiento ideológico? ¿Cómo cree usted que la academia podría contribuir a impedir que esto se convierta en una herramienta que genera violencia y lo que estamos viendo a nivel de América? Muchísimas gracias, Cipriano Peña. La pregunta es muy interesante y la respuesta se la voy a dar dando a entender también la parte donde trabajo. Es evidente que uno de los nuevos tipos de reclutamiento es a través del ciberespacio, lo cual llamamos o se conoce hoy día como el ciberreclutamiento o el ciberactivismo también, que es como en consecuencia de ese ciberreclutamiento que entendemos y que a veces los jóvenes terminan siendo partícipes de unas relaciones que totalmente son ajenas a sus proyectos de vida. Entonces, fíjese en una cosa muy interesante. Para uno evitar el proceso del ciberreclutamiento y terminar generando adoctrinamientos a través del ciberespacio, por las plataformas, por las redes sociales, hay algo que voy a tomar el ejemplo, como yo le decía, me atrevo a tenerlo porque se me hace que es una acción que estamos llevando muy bien a cabo, y es que existe la prevención de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual en jóvenes y adolescentes, y este nuevo tipo de reclutamiento que se hace a través del ciberespacio y el ciberreclutamiento lo hacemos nosotros con un lema y un eslogan que se llama prevención por participación en acción. Y la prevención por participación en acción es decirle a toda esa vulnerabilidad de jóvenes que están siendo víctimas del ciberreclutamiento, decirles, oiga, ustedes tienen un proyecto de vida a través de la participación de la oferta institucional y en este caso a través de estrategia del gobierno Sacúdete, a través de la estrategia del emprendimiento, la innovación, las tecnologías 4.0, y eso de alguna otra forma incentiva la detonación de talentos de los jóvenes y los brinda que desarrollen sus proyectos de vida teniendo en cuenta su desarrollo personal. Y cuando tienen su desarrollo personal inmersos en una oferta institucional que le brinda todas las garantías y los derechos, entonces lo que hace es básicamente que usted se afiance a que un Estado le está generando a usted las garantías y los derechos para desarrollar su proceso, su proyecto de vida. Esa prevención por participación en acción es decirle a los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales organizados, oiga, esa capacidad que usted tiene, como también esa capacidad que tiene como en búsqueda de ser un actor clave o ser un papá o una mamá y decirle al joven, yo le voy a dar un incentivo económico, yo le voy a dar educación, pero tendrá que hacer este acto ilegal, este acto criminal. Solo el hecho de usted estar a través del ciberespacio y de las redes sociales y estar trinando a favor de un grupo armado organizado por el hecho de recibir un incentivo económico siendo joven, ya te hace partícipe de esa organización, sí que sea tu proyecto de vida. Lo que hace el Estado en este momento para prevenir ese nuevo tipo de reclutamiento es decirle a ese joven, no se deje llevar por ese lado, tiene usted primero una ruta de prevención para anticiparse a esos procesos que está pasando, y segundo, decirle, oiga, participe con el Estado, le vamos a brindar todas estas garantías, todos estos derechos, y le quitamos esa parte que tiene la dominación de los grupos delincuenciales organizados y los grupos armados organizados en temas del ciberreclutamiento. Ahora, el tema del ciberactivismo y cómo los jóvenes terminan sin razón alguna haciendo actos de vandalismo o en una protesta social que a veces no la entienden porque literalmente son reclutados a través del ciberactivismo.
Profe, me informan en ti que ya restablecieron nuevamente la plataforma, no sabemos por qué se están presentando estos bajones, pero es como un tema de internet. Estamos siendo víctimas de ciberataques. Se lo dije yo. Listo, ya creo que acá está Cipriano, entonces le voy a volver le estaba comentando. Cuando los jóvenes son víctimas de ese ciberreclutamiento y terminamos haciendo activismo o ciberactivismo a través de las redes sociales y terminamos en protestas sociales, sencillamente por una ola una ola impregna de valores, emociones y pasionalidades propias de la protesta social, incluso eso lo decía Charles Tilly, de las emociones y la pasionalidad, pues terminamos siendo casi que un miembro más de estos bandidos que terminan casi que dañándole la mentalidad a nuestros jóvenes. Pero ¿cómo contrarrestar esos procesos? Porque no todos los que protestan jóvenes son, digamos, ciberreclutados, porque hay que decirlo, no todos los jóvenes, pero sí tenemos unos que otros que terminan allá impulsados por organizaciones criminales que no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Cómo prevenirlo? Gran pregunta. ¿Cómo prevenirlo? Uno, la educación es esencial, primordial. Es la piedra angular para poder generar todos esos procesos. ¿Y cómo lo hace la educación? Pues en las universidades tienen que volver a generar todos unos procesos o reestructuraciones del sílabus, o no siquiera reestructuración, ingresarle a los sílabus de la educación superior una materia dentro de los diferentes programas que estén muy relacionadas a los temas del análisis del discurso a través de las fake news y las nuevas tecnologías y la ciberseguridad. Esto es algo que atañe, como dirían por ahí, algunas nuevas conceptualizaciones de la seguridad. Esto es multidimensional y cuando es multidimensional, pues no solamente hace parte del sentido de la seguridad y la defensa, sino que también hace parte de otros ámbitos. Ahorita escuchábamos el ámbito jurídico, tenemos otros ámbitos empresariales, de la parte económica, incluso culturales. Bien, ¿cuál es el aporte que, ya concluyendo esa respuesta, señor Cipriano, cuál es el aporte que tiene la academia? La academia tiene una responsabilidad muy grande y es que la academia investiga y transforma el conocimiento en una cuestión de impacto que se debe tener en cuenta dentro de estos espacios que estamos teniendo hoy en día, porque la capacitación, la concientización, la charla, el hablar con el joven y comentarle estos procesos que están pasando a través del ejemplo, pues realmente le puede generar como esa apertura a un pensamiento crítico de lo que está generando. La academia tiene la responsabilidad mayor porque es la que le dice cuáles son los nuevos métodos, las nuevas metodologías, cómo implementarla, cómo llevarla a cabo. Y desde la academia no solo se trata de, digamos, de muchos conceptos técnicos, sino de llevar ese tecnicismo a un diálogo abierto, sencillo, flexible con ese joven para que se dé cuenta de que tiene todo un mundo abierto para que se ilustre que lo que está haciendo y lo que está siendo víctima, pues sea totalmente criticable y lo denuncie y se dé cuenta que lo puede denunciar y que tiene toda una ruta institucional para poder aferrarse y poder generar toda esa como pluralidad de acciones, o esa pluralidad de ideas. Entonces, cerrando eso, primero, la prevención del ciberreclutamiento a través de la participación por acción de la oferta institucional que tenemos para darle todas las garantías a los jóvenes. Segundo, a través de la educación, de la educación superior, incluso desde el colegio, darles a entender de que esto es un tema totalmente cotidiano, que se presenta a diario y que tiene que saberse muy bien a través del pensamiento crítico, saber qué es real y qué es mentira, que desarrollen esa habilidad cognitiva porque es lo que necesitamos hoy en día de nuestros jóvenes. Y tercero, que la academia es responsable de todos los procesos que se den, incluso de poder generar como a través de esa gran investigación rigurosa y ortodoxa de tecnicismos que hacemos nosotros los investigadores, pues tratar de flexibilizarla y hacerla entender a través de estos espacios que se van a hacer muy interesantes, pero que sobre todo los jóvenes se den cuenta de que ellos son los primeros que deben también de transformar eso que están consumiendo a diario y traerlo a un mundo más consciente y más real. Eso es, doctor Cipriano. Muchas gracias, Gabriel. Excelente. Bueno, continuemos entonces con las preguntas. El señor Orlando Villabona. Gracias, Patria. Gabriel, buenas tardes. Yo trabajo en el sector privado y en el sector privado, digamos, la inversión en temas de ciberseguridad y ciberdefensa viene creciendo. Sin embargo, no en todas las organizaciones, algunas del mismo tamaño, otras no. Parte de la regulación ayuda, digamos, a que el sector financiero de alguna manera esté reportando los eventos que ocurren.
Sin embargo, estas y otras compañías no reportan los incidentes reales, ¿sí? Tal vez reportan lo más relevante. ¿Y esto hacia dónde va? Hacia el tema de conciencia, ¿cierto? Hacia el tema de conciencia y hacia el tema de apalancamiento de inversiones, ¿cierto? Porque definitivamente necesitamos conciencia para que pueda haber inversión, porque la inversión por sí sola y las estadísticas se necesitan, ¿cierto? La pregunta es, digamos, ¿cómo crees que se puede mejorar esta situación? Más allá de lo que ocurre hoy, pues, digamos, con el reporte que tiene Colser o con lo que tiene el sector financiero hoy dentro de su centro de reporte de eventos. ¿Qué se puede hacer más allá para que realmente la estadística salga a la realidad? Porque nosotros hoy vivimos de la estadística mundial y eso es válido, pero teniendo en cuenta que estas inversiones que hay que hacer no son despreciables, son inversiones que para temas de ciberseguridad tienen el orden de los más de 1.000 millones de pesos, hablando de compañías medianas grandes. Es necesario apalancarle nuestra realidad colombiana, ¿sí? ¿Qué crees entonces tú que puede hacerse para que haya un poquito más de visibilidad de nuestra realidad? A nosotros nos damos cuenta de lo que pasa en los bancos. Yo lo escuchaba a algunos de los compañeros ahorita aquí hablando, un evento que nos cuenta él que le pasó aisladamente, pero eso no tiene visibilidad en un centro que nos logre mostrar la realidad del país para que podamos trabajar en conjunto como organizaciones, ¿cierto? Frente al tema de ciberdefensa. Muy, muy interesante también esa pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero voy a proponer lo siguiente. A mí me llama la atención que ese tema de la divulgación de los datos y las cifras que pasan y sobre todo de los incidentes que se presentan a través de la ciberseguridad, pues como lo decía, es algo muy, muy reciente, pues que ya se ha venido construyendo, se ha venido como tratando de transformar. Pero todo el tema de la unificación de los incidentes y la divulgación de los datos y la información es un recelo que tienen las instituciones tremendamente y que no hemos podido superar. Y esa es la realidad en la que estamos. Entonces la policía maneja unos datos, el Colser maneja otros. Cuando uno piensa que el Colser puede unificar los conceptos, la información y los datos que manejan las demás entidades que se encargan del orden competente de la ciberseguridad, pero pues tampoco lo hace. Entonces, a mí me llama la atención proponer, así como lo tiene la unidad de víctimas, una red de información nacional. Y esa red de información nacional incluso debería crearse la política como una comisión intersectorial que se encargue de unificar toda esta información y sacar a la luz periódicamente, ya bajo el funcionamiento de la comisión intersectorial, todo el tema de datos e información real y verídica de los incidentes que se presentan en ciberseguridad y sobre todo en el sector privado, porque a veces hablamos mucho del sector público, pero el sector privado lo dejamos a un lado y terminamos generando las responsabilidades de carácter individual dentro de los mismos sistemas de las empresas. Entonces, ¿qué propondría yo? No tengo la respuesta, pero lo que más creo que se puede acercar es esa red de información nacional que tanto hemos querido, pero que podemos crear la política pública a través de una comisión intersectorial para la prevención de la ciberseguridad o de los actos del ciberdelito de la ciberseguridad y mediante esta comisión intersectorial poder divulgar y difundir los datos reales de lo que está presentando y sobre todo los incidentes. Esa es mi respuesta. No, es algo muy complejo, entiéndeme, es algo muy complejo, pero creo que por ahí podríamos estar generando una acción importante o estratégica para generar todos esos procesos que tú hablas. Muy interesante esa propuesta, Gabriel, gracias. Muchas gracias, profe, muchas gracias por la pregunta. Ahora invitamos al señor Oscar Loaiza, que quiere realizar también pregunta, tiene la manito levantada. Gabriel, buenas noches. Primero agradecerle pues por esta conferencia. Igualmente agradecerle a mi colega Juliano Rego, que fue el que me invitó. Soy egresado de la Universidad Autónoma. Igualmente felicitarlos por este acercamiento que hacen con la universidad para traer estos expositores pues de tanta talla y que realmente están un poco centralizados, ¿cierto? Inicialmente coincido con privadas. ¿Me está escuchando? Sí, pero creo que te perdí por un momento. Te volví a conectar cuando dijiste privadas. No sé qué Sí, dijiste antes. se perdió un pedacito de la pregunta, señor Oscar. No.
Señor Oscar, no lo estamos escuchando. No, es la conexión. ¿Ya me escuchan? Ahora sí le Perfecto, ahora estamos sí. escuchando. Hace un Bueno, momentito, ¿no? es como la conexión que está volviendo a fallar. Gabriel, coincidía pues con la tercera conclusión que usted daba, que ha faltado en nuestro Estado colombiano integrar más el sector privado con lo público, con la fuerza pública, porque se ve que a veces manejamos este tema de ciberseguridad y ciberdefensa de una forma aislada, pero eso se debe a una problemática que se avisora si uno revisa la política pública y la política marco de seguridad y convivencia ciudadana. Son muy pocos las estrategias y las líneas que tienen dedicadas a la ciberseguridad. Y si es de la política pública y desde el Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera hay un capítulo, una parte donde se despliegue todo lo que se va a hacer, pues crea que vamos a seguir teniendo como retraso, cosa que no tiene la delincuencia. La delincuencia organizada en estos temas de delitos informáticos, pues va un paso siempre adelante, muchas veces del Estado. El Estado tiene que entrar es a reaccionar, cuando éramos de entrar es a prevenir, pero como no existe la política pública bien configurada desde el gobierno nacional, como lo decía ahorita, desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde el Plan Departamental de Desarrollo y mucho menos en los planes municipales de desarrollo. Usted ve las líneas estratégicas de los municipios y se enfocan única y exclusivamente a hablar de tecnología, pero para la obtención de cámaras, de tecnología diferente al tema de ciberseguridad o ciberdefensa. Yo quiero proponer y de pronto proponer también a la Universidad Autónoma que hagamos estos acercamientos con, con usted, que es el líder de la Escuela Superior de Guerra, porque creo que las especializaciones y las maestrías están muy centralizadas y creo que la autónoma pues está siendo pionero en traerlo a ustedes, en traer estos temas, no solo en ciberdefensa, sino que qué bueno sería que tuviéramos acá cerca la maestría en seguridad y defensa nacional, pero pues a los antioqueños nos queda un poco difícil a veces de pronto llegar hasta la capital a seguirnos capacitando en estos temas, pero pues sería bueno que con la Universidad Autónoma se hiciera un convenio interinstitucional para que las modalidades, tanto los pregrados y especializaciones y maestrías que ustedes promueven desde la Escuela Superior de Guerra, pues vengan acá y hagan el enlace y el convenio con la Universidad Autónoma y viceversa, también las maestrías y los programas que tiene la Universidad Autónoma, pues llevarlos también a la capital para que pues tengamos más acceso a la educación superior y más a estos temas de seguridad y defensa nacional que pues son el boom hoy en día. Entonces, hacerles invitación, felicitarlo por el tema, creo que una buena exposición, creo que debemos seguir trabajando en esto, pero también hay que empezar a trabajarle a la política pública de prevención en cuanto a la ciberseguridad y a la ciberdefensa. Escuchaba yo ahorita a mi amigo Julián Urrego que decía cuáles son los canales de la Policía Nacional. Yo soy activo de la Policía Nacional en el grado de intendente y quizás la gente ni siquiera conoce cuál es la línea de atención en un caso de estos. Él ponía y exponía el tema de su municipio cuando estuvo de secretario de gobierno, Maceo, Antioquia, pero la línea de atención está establecida de la siguiente forma: si la entidad pública o la persona natural pues se ve involucrada en un tema de esto, lo primero que tiene que activar es la Fiscalía General de la Nación. Y la policía en cada departamento tiene un laboratorio de informática forense que está alineado a nivel central con el Centro de Cibernético Policial.
Entonces, ¿cómo es la línea de atención? Lo primero es denunciar y poner ante la autoridad el conocimiento de la conducta punible, sea cualquiera de los delitos que enmarca la norma. Y una vez ya se activa con el Laboratorio Regional de Criminalística y de Informática Forense, y ellos de una vez, pues si no es de su competencia, le dan el traslado al nivel central, que es el Centro Cibernético Policial. Entonces, como para de pronto despejar esa duda, que de pronto no la conocíamos, mucha gente no la conoce. Y lo otro, lo que hablaba ahorita el colega que también hizo la pregunta, estamos manejando unas estadísticas erróneas en cuanto a la ciberseguridad y en cuanto a la ciberdefensa. Si uno ve las estadísticas de la Policía Nacional, y no solo de la Policía Nacional, sino de los otros organismos de la fuerza pública, usted nunca va a ver cuántos delitos ocurrieron por medio de la fuga de información, por el fraude informático. Siempre nos muestran el concepto como tal, hurto, en tal modalidad, pero nunca hacemos un análisis de eso. Y mientras no tengamos estadísticas, pues no se van a generar espacios de diálogo, espacios académicos, espacios con el gobierno para mejorar este tipo de políticas. Era solo eso, Gabriel. Oscar, muchísimas gracias. Sí, profe, también. Muchas gracias a usted. Bueno, algo rápidamente, Patricia, ya, déjame, yo termino con algo que Oscar me dijo y ya te dejo cerrar, perdóname. Dale. Me parece muy interesante el tema de la parte institucional, digamos, esos convenios que podemos generar, y también asociando la respuesta del señor Cipriano Peña y a la de Oscar. Algo que hace la academia es generar los famosos policy papers, y los policy papers son políticas de recomendación para el Estado que salen desde la academia, y qué mejor que a través de este convenio que podemos llevar a cabo de la unificación de pensamiento dentro, o ni siquiera la unificación del pensamiento, sino dentro de la misma pluralidad de las ideas, podamos emitir policy papers, y que son esos grandes productos de recomendación de política pública para que el Estado los vea, porque esa es otra de las responsabilidades que tiene la academia. Nosotros investigamos, conocemos e integramos y le decimos, oiga, señor Estado, mire, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, y hacia este lado va el escenario global y el escenario regional. Usted es el que toma la decisión de lo que va a hacer con la política, pero esa es la responsabilidad que también tiene la academia, y interesantísimo generar esos convenios interinstitucionales. Muchas gracias, Oscar, y sobre todo por haber ahí complementado muy bien por tu experiencia y por lo que acabas de comentar, lo que tenemos en el orden local a través de esa gran acción que hace la Policía Nacional con su centro cibernético. Gracias, profe. Y nosotros desde la universidad también lo invitamos a que hagamos un grupo de trabajo que nos permita apoyar la información que se necesita para materializar la política pública de la que hablas. O sea, aquí todas las... Este es lo lindo de estos espacios, que se pueden hacer construcciones conjuntas y colectivas, y evidenciamos que hay muchísimas personas que se quieren sumar a estos espacios y que no los conocemos, o que no conocemos las instituciones por medio de la cual podemos llegar. Entonces, pues no, nada, bienvenidos, y arranquemos a trabajar, ¿cierto, profe? Usted nos ayuda. Bueno, ahora sí, Claro queremos que sí. darle los agradecimientos a todos por sumarse a estos espacios académicos. Ofrecemos excusas por el tema de la conectividad. Hay cosas que realmente se salen de nuestras manos. Intentamos hacer las cosas con mucho cariño, con mucha responsabilidad. Queremos generar unos muy buenos espacios para ustedes. Son temas que fallan de la tecnología, y bueno, mientras que estemos haciendo tantas actividades a través de diversas plataformas, estos escenarios pueden ocurrir. Pero de todas formas, damos los agradecimientos por haber acompañado esta capacitación hasta el final. La charla nos autorizaron publicarla en YouTube, entonces allí la van a encontrar por si pueden ingresar a nuestro canal institucional, la pueden revisar o pueden complementar alguna información en caso de que la hayan sentido que quedó como por escuchar.
Al profe, no, pues muchísimas flores, la verdad. Felicitamos el conocimiento, la disposición que tuvo, la tolerancia también con estos momentos que tuvimos de baches, pero por sobre todo la claridad con la que fue entregado el concepto, el conocimiento, y sabemos que esos solamente son brochazos. Entrar a profundizar eso requiere de muchísimos escenarios más. Acá me está escribiendo la decana por el interno, que les manda también caluroso saludo, un fuerte abrazo, unos agradecimientos a nuestro egresado que fue quien propició este espacio académico, que un saludo muy especial al expositor. Lamentablemente ya sí no pudo volver a conectarse, la esperaban en otra reunión, pero les manda los agradecimientos. Invitamos por favor a diligenciar una corta encuesta que va a ser enviada a sus correos electrónicos. Esto nos permite mejorar, nos permite tomar algunas acciones, pero también nos da cuenta de todas los proyectos o temas que ustedes quieran realizar o que quieran escuchar a través de la universidad. Entonces, no siendo mal, les queremos dar los agradecimientos. Profe, nuevamente gracias de parte de Patricia Vélez, de parte de nuestra institución. Y no, bueno, nos vemos en la semana entrante con la otra charla. Una feliz noche para todos y muchísimas la gracias. otra semana, que estén muy bien. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos los invitados. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.